Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. This meeting is being recorded. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos Hola, a buenas tardes. bienvenidos a todos los que se están sumando. Bien, dimos un poquito de tiempo para que se vayan sumando más gente, así empezamos la mayor cantidad de personas. Así que muy buenas tardes a todos los que están saludando. Quería aprovechar para consultar, aprovechando que hoy estamos los tres, profe. Gente, si alguien pudo avanzar con su proyecto, alguien tuvo la posibilidad de avanzar y tiene ganas de mostrar lo que estuvo haciendo, primero que nada quiero consultar eso, ¿no? Dos cosas, si alguien estuvo avanzando y quiere mostrar lo que estuvo haciendo, o si quedaron dudas importantes y quieren que las saquemos esas dudas antes de que avancemos y comencemos la clase. Pueden abrir su micrófono y responder, o si no, como siempre, por el chat. Recuerden que el chat es medio lerdo acá, ¿no? O sea que, pero bueno. Activen el micrófono, chicos, ¿eh? Estamos cerrando el año, nos conocemos, todos, todas. Así que ánimo, vamos. Sí. No somos chicos, Bien. así que... Sí, buenas tardes a todos. Vuelvo a repetir la pregunta. Consulto. ¿Alguien quiere mostrar si estuvo avanzando con la clase, con los ejercicios? O si tiene dudas importantes sobre lo que vimos en la última clase y quieren que respondamos. Esas dos cosas podemos hacer ahora, antes de empezar. Si no, directamente comenzamos. Para los que no tienen duda y no tienen ganas de mostrar nada, tienen, para que vayamos adelantando, tienen el script de Python con el cual voy a hacer las mejoras hoy. Si quieren y necesitan ir siguiéndolo, ¿no? Tienen el script. Lo subí al aula virtual, debajo del video, de los videos, hay un link que dice script de base de datos y hay uno que dice script de Python. Así que allí está, ¿no es cierto?, el script de Python, si lo quieren descargar, para ir siguiendo con la clase, ¿no? Es el modelo con el cual yo estoy particularmente trabajando acá en la consola. Hola, profe. Sí, buenas Bueno, tardes, yo Jorge. bueno, se acuerda, ¿no? Le había mostrado el tema de la conexión de la base de datos. Sí. ¿Se acuerda que hicimos Python -u la ruta? Y la Para ruta, conectar. sí. Claro, porque a vos te Sí, hacía un error medio rebuscado, no entendía muy sí, bien. sí. Bueno, sí, está la parte, digamos, la parte de la ventana que falta todavía rellenar. Hay un montón de cosas, digamos, para ir haciendo, pero ya, digamos, la interfaz gráfica. Claro, vos estuviste trabajando con la interfaz gráfica, eso es lo que me comentas. Sí, sí, sí. Bien, ¿tenés ganas de mostrar algo de tu avance, de lo que estuviste haciendo? Ahí deme un segundito, ya Así compartimos, te comparto pantalla y estoy mostras algo escuchando. de lo que... Que yo también recién llegué de la escuela, así que estoy... Sí, no, me imagino que sí. Casi todos estamos en la misma, no te vayas a preocupar. Hola, ahí en el chat está hablando también Daniel Bussi, que dice que no le funcionó, pero no sé qué es lo que no le funcionó, la conexión será. A ver, porque no lo estoy leyendo a Daniel Bussi. ¿En qué parte preguntas? Bueno, por lo menos... Daniel, ¿qué cosa no te funcionó, por desgracia? Porque mirá que todo lo que estuvimos haciendo la clase pasada funcionaba, ¿eh? Bien, repito para la gente que recién se suma, tienen disponible el script con el cual estoy trabajando acá como ejemplo, como modelo, en el aula virtual. Si lo quieren descargar, debajo de donde está el link de los videos, de los videos que se van grabando, allí puse el link con el script de Python para ir trabajando más o menos a la par de lo que yo tengo acá en consola.
para que ustedes, si lo quieren ir mejorando a ese script, lo puedan hacer. Y les doy un poquito una mano con ese tema. Porque, sinceramente, les digo, es bastante rebuscado el tema de la conexión y por allí es donde más van a tener problemas. Pero después de eso, el resto es sencillo y es como ya veníamos trabajando. Bien. Bueno, voy a silenciar un poquito para seguir trabajando. En todo caso, después continuamos hablando. Bien. Sí, creo que él se refiere a eso. Bien, gente. ¿Me confirman la gente si hay alguien lo pudo abrir al script de Python que les compartí? Si no, a ver, les paso a ver si tengo todavía a mano. Ah, acá tengo todavía. En el chat le voy a pasar el link directo. Le voy a pasar el link directo para aquellos que quieran seguir con el mismo script que yo voy a trabajar o con el que estoy trabajando actualmente, ¿no es cierto? Este es el que estuve trabajando la semana pasada. Esta semana le hice algunas mejoras que son las que le voy a mostrar hoy, que es lo que fui haciendo. Si alguien lo quiere descargar, allí tienen el zip, ¿no es cierto? Con los archivitos, son 3 archivitos. Y si alguien, bueno, voy a poner entre comillas esto. Si alguien todavía no pudo hacer nada, les recomiendo, pero fehacientemente, que descarguen este zip, se pongan las pilas y empiecen a mejorarlo, porque si no, le va a llegar el agua al cuello. ¿Está? Este script es como que está bastante completo ya, le faltan algunos detallecitos. Hoy le voy a mostrar más las mejoras que le hice a lo que la semana pasada empezamos. Y ya quedaría con detalles como para que ustedes ya puedan completar lo que les falta nada más. ¿Está? Bien, yo voy a compartir pantalla para continuar mostrándoles las mejoras que hice para organizar un poco el código que empezamos la semana pasada. Así que eso es lo que estoy por hacer ahora. Ok. Bien, acá en teoría están viendo, ¿no es cierto? Mi pantalla. Vamos a poner un poco el chat para ver. En teoría están viendo mi pantalla. Si la están viendo, si la pueden ver a la pantalla, les voy a pedir que por favor me lo confirmen por chat o Sí, por sí, se ve. micrófono. Se Ok. ve. Bien. Voy a mostrar un poquito lo que hice. Yo simplemente, a ver, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también, que no lo voy a usar. Simplemente van a ver que en el script que le pasé hay 3 archivitos de Python. Uno que se denomina principal, otro que se denomina controlador y otro que se denomina modelo. ¿Está? Está separado el código en estas 3 instancias, en estas 3 partecitas. En el principal simplemente lo que van a ver es un menú, porque en definitiva lo que el práctico propone es que ustedes planteen un menú y a través de ese menú de opciones puedan hacer diferentes actividades, ¿no es cierto? Por ejemplo, listar el álbum, dar el alta, la baja, listar por intérprete, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esa base, tratamos de segmentar un poco el programa de una manera un poco más eficiente, ¿no? Y por ese motivo yo fragmenté el programa para que no esté todo amontonado, ¿no es cierto? Como en un archivo principal, en otro que se denomina controlador y en otro que se denomina módulo. Ya después les voy a mostrar cada una de las partes por qué lo fragmenté de esa manera. ¿Está? Y vamos a empezar por el primer archivo principal con el cual fragmenté todo esto. Este archivito se llama modelo y este archivito en su interior lo que tiene son las clases de los objetos con los cuales voy a trabajar en mi programa. En este archivo modelo.py lo que tengo es solamente clases, no tengo nada más que eso. De hecho, lo único que importa en este archivo es la clase conectar MySQL que es la que ya saben, ¿no es cierto? Es la que utilizo para conectarme a la base de datos. Aparte de eso, tengo la primera clase que agregué en este archivo modelo.py,
la clase conectar, que es la que trabajamos la semana pasada. Es la misma clase, corte y pegue. Simplemente es la clase conectar. Recuerden, dentro de esta clase conectar lo que yo tenía era la conexión a la base de datos y una serie de métodos que tenía esta clase, que eran la de listar el álbum, listar por género, distintos tipos de listado, ¿no? Que ya lo habíamos visto. Las otras clases que incluye este archivo modelo.py es, por ejemplo, por cada tabla que yo tengo en mi base de datos, por ejemplo, la tabla intérprete, tengo una clase declarada por esa tabla. ¿Tá? Tiene su propio constructor. Aparte de su constructor, tengo, ¿no es cierto?, su método str, o sea, el método toString. Y aparte del método toString, tengo por cada campo, ¿no es cierto?, de mi tabla, por cada elemento y objeto de mi tabla, ¿no es cierto?, tengo un set y un get. O sea, tengo lo que se conoce como setter y getters. Bien, eso es lo que tengo en la clase intérprete. Si yo creo un objeto de la clase intérprete y automáticamente voy a tener todos los datos necesarios para la tabla intérprete. Eso también lo hice y lo repliqué para, por ejemplo, la tablita género. También creé una clase género con la cual voy a tener los datos de la clase género, de la tabla género, ¿no es cierto? De idéntico modo, el constructor, los set y los get de cada elemento de la tabla género y el método toString que me permite imprimir todos los datos interiores que tiene ese objeto de esta clase, el objeto que cree de esta clase, ¿no? Lo hice así, para la tabla género, para la tabla intérprete, para todas las tablas, para discográfica, para formato, para tema, para álbum, este es el que más dolor de cabeza me llevó porque tiene muchísimos campos, o sea que si ustedes utilizan este script, usted ya tiene solucionado bastante, 50% por lo menos ya de todo el práctico. Acá tienen todos los set y los get de cada uno de los campos de la tabla. Bien, bueno, acá hice un par de pruebas de un objeto, ¿no es cierto? Creé un objeto de cada una de estas clases para ver si funciona. ¿Qué otra cosa, qué otra mejora yo particularmente le hice a la clase conectar, que es la clase principal de este archivo? En la clase conectar, por ejemplo, mejoré el tema, el del listado, esto ya lo habíamos visto, esto está todo igual, listado por género también. Le hice una mejora, por ejemplo, al método que se llama insertar álbum. Fíjense cómo ahora inserto un objeto dentro de la base de datos. Yo cuando llamo al método insertar álbum de algún objeto de la clase conectar, fíjense que como parámetro no le paso todos los datos como venía haciendo. Fíjense, voy a mostrar a qué me refiero. Esto es lo que vamos a corregir dentro de un rato, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá este método, que es un método de la clase conectar, que se llamaba insertar intérprete. Lo habíamos creado la semana pasada, ¿no? Este método está medio como hardcodeado, porque en realidad yo le estoy pasando al método el nombre, el apellido, la nacionalidad y la dirección web de la foto, ¿no es cierto?, del intérprete que quiero cargar dentro de la base de datos. Recibía todos esos datos como parámetro, luego a través de una sentencia de SQL insertaba, ¿no es cierto?, dentro de la base de datos. Por supuesto tenía la precaución de que no haya ninguna inserción, una inyección SQL ni nada raro, ¿no? Por eso es que trabajo con la tupla de esta data que me ayudaba, ¿no es cierto?, a recibir los datos y que Python automáticamente filtre, que no haya nada raro a la hora de insertar dentro de la base de datos, ¿no? Bien, eso es lo que yo había hecho para crear el método insertar intérprete. Pero fíjense que esto de cierta manera está como medio mal. No está mal, pero está como hardcodeado. Es decir, así como está, funciona, perfecto. Pero no es lo conveniente ni es la buena práctica hacerlo de esta manera. Lo conveniente sería que en vez de recibir cada uno de los parámetros con los cuales tengo que insertar en la base de datos, yo reciba como parámetro no todos estos datos juntos así, sino reciba un objeto de la clase intérprete. Por eso es que creé para cada tabla de la base de datos una clase en particular. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, como hice con el método insertar álbum, fíjense cómo queda mucho más prolijo, el método insertar álbum lo que recibe ya no es cada uno de los parámetros que conforman la tabla álbum, sino recibe, ¿no es cierto?, un objeto de la clase álbum
Y cada objeto de la clase álbum va a tener su nombre, su intérprete, su género, su tema, etcétera, ¿no? A los cuales yo puedo acceder justamente por cada uno de los get y set que yo les determiné a la hora de crear la clase, ¿no? Una vez que yo recibo como parámetro un objeto de la clase álbum, lo desmembro, ¿no es cierto?, adentro, y esos son los valores que voy a insertar dentro de la base de datos. Es decir, ya no recibo de manera hardcodeada, entre comillas, cada uno de los campos, sino que solamente recibo un objeto, que a ese objeto le voy a preguntar cada uno de los métodos y parámetros que posee, ¿tá? Esa sería la forma conveniente. Eso es lo mismo que tendrían que hacer ustedes acá para insertar intérprete. Es decir, en vez de insertar los datos de un intérprete directamente en la base de datos, como está aquí planteado, como lo hicimos la semana pasada, lo conveniente sería nuevamente eso, que reciban como parámetro un objeto de la clase intérprete, desmembren ese objeto y eso sea lo que se inserta dentro de la base de datos. ¿Está? Bien, si esto lo corro, fíjense cómo quedaría la clase principal, perdón, el archivito principal, simplemente tiene el menú, ¿no es cierto? Y, me estaba olvidando de mostrarle un poquito cómo funciona el tema de la clase, del archivo controlador PIG. Esta clase controlador PIG lo que hace es importa el archivo modelo, y aquí es donde, digamos, tenemos todo el laburo, todo el trabajo en sí de acceder a la base de datos, de listar, de imprimir, de mover, etc. Aquí es donde hacemos todo realmente el laburo. La clase principal simplemente muestra información. Acá no procesamos nada. Estaría mal si procesásemos algo aquí. Lo ideal sería que todo lo que tengamos que procesar, listar, insertar, etcétera, lo hagamos a través de este archivito controlador.py. ¿tá? En este archivo de Python, lo que está es hay determinadas funciones que lo que hacen listan por artista, por género, ¿no es cierto? Y se insertan los datos. Por ejemplo, aquí está un modelo de cómo insertar datos dentro del álbum, que era lo que hoy les estaba mostrando. Del mismo modo como acá está la función insertar álbum, ustedes podían adaptar esta función insertar álbum para que dentro, ¿no es cierto?, del método insertar intérprete puedan recibir ese objeto intérprete e insertar todos esos datos, ¿no? Bien, muestro cómo funciona todo esto. Vamos a la clase principal, lo corremos al programa. No tiene todas las funcionalidades todavía, simplemente les hice las cosas básicas para que ustedes puedan continuar a partir de allí, de la que ya está corriendo acá, ¿no es cierto? Con eso ya pueden hacer maravillas porque el resto simplemente sería ya como cortar, pegar y modificar nada más, ¿no? Por ejemplo, si queremos listar álbumes, esto creo que ya lo habíamos hecho la clase pasada, en la opción 2, me tira, ¿no es cierto?, todo listado de los álbumes que están cargados. Si necesito listar por género, eso también es un listado que habíamos hecho la semana pasada. Y lo que esta semana yo le pude agregar, ¿no es cierto?, como detalle, era dar el alta. Simplemente hice un alta. Habría que, recuerden ustedes que cuando dan la opción 1 tendrían que o ir a otro menú y a partir de allí seleccionar si quieren dar el alta, la baja o la modificación, o pueden hacerlo en este mismo menú. Yo particularmente lo único que hice aquí fue en la opción 1 dar la posibilidad de dar el alta de un álbum, nada más que eso. Si le doy la opción 1, me pide que le ingrese, por ejemplo, el código del nuevo álbum que quiero ingresar. Me pide el nombre del álbum que quiero poner, qué sé yo. No se me ocurre nada, ¿no es cierto? Y fíjense, cuando le doy el nombre del álbum, lo que automáticamente me aparece es un listado de intérpretes disponibles que están dentro de la base de datos. ¿Por qué hice esto? Porque recuerden que como esto es en modo consola, yo tengo que ingresar el ID del intérprete. Yo no voy a poder ingresar el nombre del intérprete. Si yo trabajo de manera gráfica, simplemente como les decía la semana pasada, ustedes seleccionan un select, ya puede automáticamente cargar el ID. Pero aquí, bueno, no lo podemos hacer, así que por eso hago un listado medio básico acá de los intérpretes que tenemos, qué sé yo.
11 le pongo el ID 11, que es quien Leo Mattioli, no sé ni quién es. Ahora me pregunta que le ponga el ID del intérprete, ya eso ya puse, me da un listadito de género disponible, ingresé el ID del género, teníamos disponible, esto creo que es cumbia, no tengo cuarteto, ingresé la cantidad de temas, y bueno, generalmente tiene 12 temas, me pide también el ID de la discográfica, y el formato, vamos a darle cassette. Fecha de lanzamiento, y por último precio, cantidad, 2, dirección. No le doy nada, porque no tengo álbum insertado correctamente. Ahora si hacemos un listado, me tendría que aparecer, ¿no es cierto?, lo que ingrese. A ver. No sé si salió. Acá está. Efectivamente, ahí quedó ingresado el álbum nuevo, ¿no? Y fíjense que yo lo que ingresé fueron los ID, no ingresé, ¿no es cierto?, los géneros, ni el intérprete, ni nada, ¿no? Así es como está funcionando esto. Es decir, ya prácticamente los listados, ya tiene la posibilidad de insertar un intérprete, perdón, de insertar un álbum. Ustedes podrían modificar acá las funciones en controlador o en modelo, dependiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que quieren. Quieren trabajar con la clase conectar, ¿no? Para insertar un nuevo intérprete, para insertar un nuevo género, etcétera. Pueden ir mejorando esto que ya está planteado acá. Tengan en cuenta que, por ejemplo, a la hora de insertar, por ejemplo, fue un desafío que tuve que plantear, ¿no? Que cuando tuve que insertar el álbum, como verán, como les decía, yo no podía insertar el nombre de la discográfica, tenía que insertarle el ID de la discográfica en cuestión. Entonces, para eso tuve que crear un método, ¿no es cierto?, que me liste las discográficas disponibles dentro de las tablas que ya tengo, ¿no? Por eso es que cuando ven este método ustedes van a ver que en primera instancia se conecta a la base de datos y lista el listado de los intérpretes, luego me pide el ID del intérprete, después me lista todos los géneros que hay disponibles, luego recién me pide el ID. Finalmente, una vez que capturé todos los datos, ¿no es cierto?, con eso creo un objeto de la clase álbum, por eso que ese nuevo álbum es igual a modelo.álbum, creo ese objeto y allí recién inserto el álbum, ¿no?, como un objeto, no como datos sueltos. ¿Está? Eso es lo mismo que podrían hacer ustedes, así como está aquí el método de insertar álbum, adaptar este método para que se pueda insertar un nuevo intérprete y así sucesivamente con los otros datos de las otras tablas que tienen para insertar, ¿no? Son pocas cosas que hay que modificar, que hay que completar, ¿no es cierto? Sería dar el alta, sería dar la baja, ¿no es cierto? Ya esto es cuestión de manejo un poquito de SQL simple, ¿no? ¿Sí? Y modificación, ¿no es cierto?, también pasa por hacer algunos métodos que utilicen algunas sentencias de SQL con los datos que capturamos. Ya como que lo básico ya está creado. ¿Está? Esto es lo que le presento a partir de hoy. La semana que viene, el miércoles que viene, vamos a ver qué mejoras más se podría hacer. Podría ser un ejemplo de inserción o de borrado, ¿no es cierto? Y ya con eso más o menos ya estaría dándole forma al programa básico en consola que les había planteado desde el momento que empezó todo esto del práctico. Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? Si no, continuamos. Te quedaste solo, me parece, están todos mudos. Sí, no, no sé, me parece que se fueron todos a tomar mate. No, profe, yo entendí el procedimiento. Ok, pero vos lo estás haciendo gráficamente, a vos no te va a hacer falta hacer tanta movida con métodos. Sí, sí, sí. Sí, ahí estoy viendo porque no tenía un problema ahora con el Visual Code. Así que No apenas hay drama. le aviso. Ok, no hay problema. Bueno, ¿algún otro compañero que quiera consultar algo, que quiera
aprovechen, ya que les presenté el script, que ya lo tienen en la script, a este script es el que lo tienen que mejorar un poquito, ¿no? Si ustedes ya tienen el suyo, bueno, continúen con el suyo, este simplemente sería como referencia. Si no tienen nada hecho, que está muy mal, mala de ustedes hacer eso, ¿no? Pero ya, bueno, tienen esto, que a partir de esto pueden seguir mejorándolo y completar todas las otras funcionalidades que les faltan. Una preguntita. Sí. Esta forma de estructurar así el programa, ¿cuál es la diferencia con el MVC, por ejemplo? Con el modelo ¿Qué te puedo decir? Esto es algo híbrido entre el MVC. Es algo híbrido, porque apuntamos a que vos cuando ya veas toda la parte de, ya llegues a esa parte, ¿no es cierto? Que manejas toda la programación, que manejas todo esto con más delicadeza, ya te sea sencillo entender el protocolo MVC, pues. ¿Entendés? Pero, ojo, no es obligatorio que lo quieras separar en partes. Simplemente yo lo hice por una cuestión de practicidad, ¿no? Y una pregunta, para hacerlo gráficamente ya se complicaría mucho, ¿no? O sea, esta parte, ese archivo principal no existiría y tendríamos que hacerlo. El archivo principal sería, claro, yo no sé si está viendo la pantalla de la consola mía, ¿no? Sí, se ve, se ve. Hay tres archivos. La consola, el archivo principal se reemplazaría con la vista, ¿me entendés? Esto Claro. sería la vista. Tendrías que hacer algunos cambios y algunas mejoras. No es muy diferente de la consola. Lo que sí no te haría falta, por ejemplo, es trabajar con el listado, como debíamos, a ver, voy a correrlo para que se vea. Por ejemplo, si yo quiero insertar un álbum acá, fíjate que, bueno, esto de insertar el código, bueno, medio todo con un TXT, con un campo TXT, tranquilamente lo haces, ¿no? Pero fíjate acá está la diferencia. Yo, por ejemplo, para poder insertar un álbum, bueno, todos estos TXT lo hago de 10, pero acá cuando tengo que poner el ID de intérprete, eso ya no lo harías vos con el modo gráfico, ¿me entendés? Porque simplemente dentro del campo ID ya sería un select en el cual vos seleccionarías uno de estos que aparecen acá, uno de estos campos que te aparecen acá. Entonces, en cambio acá lo tenés que hacer manual en la consola. Y la parte gráfica, la otra vez la profesora hablaba de unas páginas, ¿no? Para hacer la parte gráfica. Se puede hacer Sí. directamente con un HTML y un poco de CSS, ¿no? Tenés dos formas. Podés hacerlo mediante PyQt, que sería el modo gráfico, pero es aplicación de escritorio. Es decir, algo que queda en tu computadora. Las otras opciones que tenés sería hacer una programación web, en donde sí todo esto lo llevas, ¿no es cierto?, a un servicio web, a una aplicación web, que vos lo ves a través del navegador. Y eso sí se puede subir a internet, etcétera, etcétera, ¿no? La profesora lo creo que apuntaba a hacer una aplicación de escritorio. ¿Entendés? Ya vamos a ver, no estamos con mucho tiempo, pero si hubiese más tiempo, habría la posibilidad de mostrar algún ejemplo como aplicación web. Algunos compañeros están trabajando con eso, pero eso es optativo. ¿Entendés? Como mínimo, como requerimiento mínimo, es mejorar y completar esta aplicación de consola, que es la que yo te estoy como presentando acá, si la quieren trabajar a esta o a trabajar por su cuenta algo propio de ustedes, ¿no? Pero como mínimo para probar el práctico sería trabajar y tener completa la aplicación de consola. Ahora, para ir sumando puntos de ahí extra para adelante, sería llevarlo a una aplicación de escritorio o si quieren una aplicación web. La profesora a partir del lunes que viene va a mostrar una opción de cómo hacerlo a través de una aplicación de escritorio. Esa es la opción que va a dar la profesora. Ah, bueno. Sí, porque lo No más sé. complicado, o sea, hacer el HTML y ese CSS lo puedo hacer, pero el tema después, linkearlo, que no sé bien cómo se hace ni nada, o Sí. con la aplicación. Claro. Así que por ahora voy a seguir con esta forma de consola. Sí, es lo más sencillo, pero como te digo, si por ahí te da la posibilidad de hacerlo, tanto vos como tu grupo, acordate que lo tenés que elaborar en grupo a esto, ¿no? Gente,
Gracias por tu colaboración y tu consulta, porque esto ayuda para que todos los chicos y los otros compañeros tengan presente, ¿no? Todas estas inquietudes. Profe, Sí, una pregunta. La profe con interfaz gráfica, ¿va a seguir trabajando con este código? O sea, que este código lo va a modificar para que nosotros veamos cómo podemos trabajar con esa interfaz. Algo así, ¿sí? no tengo idea. Es- Ah, Está escuchando la profe, así que le podés decir, Hola, hola. Celeste. Sí, estoy escuchando. Sí, lo voy a armar primero yo para mostrárselos, pero no todo, como está haciendo el profe ahora. Les voy a dar una idea de cómo hacerlo para que lo terminen ustedes y voy a utilizar mucho del código que está armando acá el profesor Sergio, pero otras cosas no son necesarias, por ejemplo, el listar y todas esas cosas que está utilizando acá. Desde el PyQt lo podemos seleccionar directamente desde una tabla visual, o sea que hay muchas cosas que la podemos descartar. Desde mi perspectiva, yo diría que traten de terminar primero este código que están viendo con el profesor, así ya les queda terminado el programa y con eso se aseguran de tenerlo aprobado. Y desde el lunes vamos a empezar a ver la opción de armarlo con una interfaz gráfica que es PyQt 5 y bueno, y vamos a utilizar parte de este código bastante, pero no todo. bien, pero, o sea, básicamente va a ser trabajando con este código. Sí, vamos a utilizar las mismas tablas y todo lo que pueda rescatar de acá se va a utilizar. Y Claro, bueno, sí, van a ir Pero mostrando paso a paso cómo vamos conectándonos a la base de datos y demás, ¿no es cierto? Sí. la conexión va a ser igual, va a ser igual la conexión a la Y base de datos. la interfaz, me refiero a la interfaz, cómo va a ir evolucionando los diferentes requisitos del programa. Y Sí, otra cosa, sí, sí. tenemos que bajar alguna aplicación, te digo, para ya tenerlo preparado, eso, hay que bajar el PyQt, yo no lo he usado nunca, no sé, no lo conozco. Bueno, el lunes vamos a empezar de cero y les voy a mostrar todo, qué es lo que tienen que instalarse, dónde y cómo hacer para acceder desde el escritorio al Qt Designer y diseñar ahí primero la ventana y después tratar de separar el código del diseño. Entonces vamos a tener el código por un lado y el diseño por otro. Cosa que si en un tiempo el programa nos gusta cómo funciona, pero queremos cambiarle el logo, el fondo, los botones, podemos cambiar la parte de diseño, pero el código queda intacto. Perfecto, muchas gracias. No, no es nada. bien, Profe. hay gente que estaba levantando la mano. Sí, Buenas ¿Cómo, tardes, Mariani? profesor Sergio. Bien. Bueno, capaz lo mismo. sí, Hola. hola, buenas Ah, tardes, bueno. sí. Formulen la pregunta, la consulta, no hay problema. Se No, escucha. yo en mi caso estoy en el grupo con Jorge Medina que ha hablado recién. Yo en mi caso tengo una pobre experiencia, diría yo, en Tkinter y yo lo estuve desarrollando en Tkinter. Sí, eh, Los sigo con eso y después vemos en el mira, grupo cómo... mira, ¿qué te puedo decir? Si vos entendés lo que estás haciendo, lo importante, yo te digo la verdad, lo importante es que vos entiendas lo que estás haciendo, porque más vale pájaro en mano que 100 volando. La profe Celeste va a mostrar el próximo lunes una forma alternativa para darle una interfaz gráfica a este problema. Eh, si vos te sentís cómodo con lo que vos estás trabajando, bárbaro, ¿me entendés? Sí, sí. Simplemente te digo eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor te muestra el PyQt y no te gusta o te parece mucho quilombo, no, seguí con lo que estás haciendo que vas bárbaro. ¿Entendés? Por eso te puedo... Sí, mi sugerencia es esa. casualmente, Si vos sí, te sí, sí, sentís está cómodo, bien. metile con eso porque... Yo en mi caso me siento más cómodo con Tkinter que no con la consola, porque con la consola me siento con muy poca experiencia, me es más fácil Tkinter. PyQt lo vi, lo he chusmeado un poco, pero no, obviamente que me interesa para seguir avanzando. Pero yo en el caso mío, que ya lo tengo con Tkinter,
me faltan terminar las funciones, pero lo sigo con ese. Y después vemos en el grupo si seguimos con eso o con otro. Por supuesto, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que te funcione el programa. ¿Me entendés? Lo importante es que Hasta sea ahora sí. Porque podés trabajarlo con Django si querés, pero si vos a la hora de presentarlo a tu trabajo no lograste enlazar nada, entonces ¿de qué te sirvió hacerlo con tanto color? ¿Me entendés? Si no es la idea esa. ¿Me entendés? La idea es que sea funcional el programa. Por supuesto, todo suma de que funcione todo perfecto, pero no sirve acá complicarse la vida, sino tratar de ir a lo seguro, ¿no? Desde el vamos, lo que te puedo decir, la consola es lo básico, es decir, vos haces funcionar el programa en la consola, le das todas las funcionalidades y listo, ya está. Pero ¿qué tiene la consola? Que tiene esas cosas como por ejemplo el listado de género, de formato, de intérprete y demás, que no es tan sencillo de verlo, ¿no es cierto? Porque no es una interfaz gráfica. Vos tenés que seleccionar a mano el ID, vos tenés que mostrarle previamente al usuario qué IDs puede utilizar, ¿no? Es decir, no es tan sencillo de programar en ese tipo de situaciones. Por ahí, si lo hace en forma gráfica, como decía la profecía, hace un select y listo, ya está, el ID se puso solito. ¿Entendés? Pero bueno, si te sentís cómodo con Tkinter, metele por allí, ¿no? Yo no te voy a decir, a mí me parece bárbaro. Mi sugerencia es que utilicen las tecnologías con las cuales ustedes se sienten cómodos. Mínimamente usen la consola, pero como ya les digo, si la consola es para probar en lo básico, nada más. Bien. Bárbaro, gracias. Gracias a vos por tu inquietud, por tu consulta, porque eso ayuda a los otros chicos, a los otros compañeros, a que se saquen las dudas y se sientan cómodos con lo que están haciendo también, ¿no? Carlos Hola Sergio, ¿cómo estás? Vélez. A los demás profesores. Una Sí, consulta. Parecido sí, a lo del compañero, ¿no? El TK Inter. Nosotros estamos sí. haciendo una ventana donde va a cumplir las funciones de la baja, la modificación y demás. Pero, por Sí. ejemplo, la parte de, por ejemplo, llegar a cargar un intérprete. Ujú. Nosotros no lo estamos haciendo, vamos a usar los intérpretes que está cargado en la base, algo parecido que vi que vos listaste hace un ratito. ¿Estaría Sí. mal eso? ¿O tenemos que Yo, hacer la ventana de cargar el intérprete y demás? A eso voy. Era mi no, consulta. mira, no es necesario. Sí, eso creo que ya me lo habían preguntado. No sé si vos o otro alumno me preguntó la semana pasada. No, yo. Eh, lo básico sería que trabajes con lo que ya está cargado en la tabla. Ah, ¿Por está qué? listo. Porque el práctico hace mención a la carga, a la modificación y a la baja de un álbum. Claro, 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 por eso. No habla de intérprete ni de tema ni nada. Ahora, como dato extra, si ustedes se animan a hacer una modificación de las otras tablas, de los otros campos, etcétera, bienvenido. Todo suma, ¿no? Todo Bueno, suma. Así que no hay problema. No, despreocúpate está, de eso. Si te sentís está, cómodo porque trabajando con tenía esa eso, duda. no hay problema. Bueno, Sergio, gracias. Gracias. Gracias a vos por consultar. Bien, queda alguien levantando la mano. A ver, Daniel Bus. Daniel, ¿tenés micrófono? Si Sí, no, sí, por chat. sí, ¿me Ah, ok. escuchas? Sí, sí, El tema bien. de la interfaz gráfica, mis experiencias. Bien. El ¿Con qué querés Tkinter me trabajar? ¿Con qué estás pareció, trabajando? con Tkinter me pareció muy sencillo, pero tiene un problema grave que no tiene un editor y se complica Sí. ubicar en la pantalla. Después me fijé en el P5. Tkinter, Tkinter es para el que le gusta el programa. Así es. Y hay un editor por ahí perdido, pero no vi unos tutoriales y no lo supe usar bien. Y el P5 Qt me pareció un lío. Tiene la gran ventaja el editor. Y por ejemplo, Sí. Django, para hacer con Django, tuve una experiencia previa, pero No, te lleva un mira, tiempo. Te lleva un no, tiempo lo que aprenderlo. yo, discúlpame, Sí. el que lo hace con Django, esto sí para vos o para el que quiera hacerlo con Django, ¿no? El que lo hace con Django, por favor, que no venga a llorar que no le anda la base de datos, que no se le Claro. conecta, que no sabe hacer la clase, porque se supone que ya si están laburando con Django es porque ya son seniors más o menos, ¿está? Pero O sea, sería el ideal. no vengan se- con errores básicos.
No, obviamente no lo voy a usar. Lo i- Tengo experiencia previa, ya estoy un poco olvidado, pero no lo voy a usar. Pero sería el ideal porque en cuanto a que te divide el modelo este de las capas, del controlador, te lo divide solo y tiene una capa más incluso. sí, 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 tiene... Lo que yo se la- veo y te quería preguntar, cuando haces la interfaz gráfica, ¿se entra a complicar el tema de la división por capas del controlador, el modelo y la Mira, te digo la verdad, si vos lo Si no trabajás, usas Django, se entra a complicar. no necesariamente. Por ejemplo, yo acá estoy trabajando con 3 capas, ¿entendés? Para mí mi capa de, ¿cómo que se llama? Ahora no me sale el nombre. Mi modelo, la capa vista sería el principal. Yo le llamé principal para no ser tan copión, ¿no? Pero sería mi capa de vista del programa sería el principal. Vos simplemente cuando trabajás con la parte de gráfica, vas a reemplazar una de estas capas que yo hice acá en el modo consola y la vas a llevar, la vas a adaptar a tu forma gráfica. Igual que con la parte los controladores, con la parte del controlador. Cuando digo insertar álbum, por ejemplo, esta función que es insertar álbum, fíjate que tiene un listado de intérprete, un listado de género, un listado. Hay algunas cosas que ya no te va a hacer falta listar, porque eso lo vas a hacer con un select, vas a llamar a un select y con eso vas a insertar directamente cual idea que te haga falta. Es decir, vas a hacer algunas adaptaciones con esto que ya está separado, ¿me entendés? Por eso yo lo separé para que les sea más fácil si lo quieren adaptar a algo visual. Para trabajarlo así separado como yo lo estoy haciendo acá, para consola solo, es medio como que mucho laburo, ¿no? Pero la ventaja que tiene es que les sirve por ahí si lo quieren adaptar para otro tipo de interfaz. Por ejemplo, web o gráfica. Eh, Mi experiencia es decirte, Tkinter, si sos canchero programando, usa Tkinter. Si más o menos tenés la cosa querés que se te acomode bien parejito los botones, los campos y todo demás, apuntar a un PyQt, y si no, y ya sí, ya tenés más o menos un manejo de la programación, ir a algo web, ¿no es cierto? Ese sería, ¿no es cierto?, como los niveles con los cuales uno tendría que ir como escalando. Profe, una pregunta, pero Sí. bueno, no, tengo que revisar bien el código que subió usted. Pero si mal no recuerdo, en el patrón, en el modelo este del vista controlador, hay Ujú. cosas como que, por ejemplo, en el controlador tenías que referirte a la vista y al modelo, se entra a complicar, digamos. Y al hacerlo sin un framework detrás, por ejemplo, Django ya tiene subdividido y ahí me dice la profe que P5QT también lo hace, no sabía eso, se complica, pensaba. Bueno, por eso te estoy diciendo, ahora el lunes la profe va a mostrar un ejemplo. El que se sienta cómodo con esa forma de programar y lo quiere terminar el programa de esa manera, bienvenido, ¿no? Bienvenido a hacerlo de esa manera. Son opciones, nosotros no vamos a tener que nadie lo haga de ninguna manera. Lo básico sí es que lo terminen por lo menos en consola. Pero repito, es un 6 solamente la consola. ¿Está? Es un 6. Ojo, yo hoy le estuve haciendo la separación de módulos. Estuve más de 3 horas haciendo esa separación de módulos, porque tiene un montón de boludeces que hay que llenar. Así que si alguien lo quiere terminar en consola, pero quiere hacerlo con más cuadritos, con más detallecito, con más esquemitas, así como lo hice yo, también pueden llegar hasta un 10 con esto, ¿no? No crean, no subestimen que por hacerlo en consola va a ser una cosa fea o básica o que no vale mucho, ¿no? Se puede hacer maravillas con la consola. Recuerden que hace unos 20 años atrás casi todo era hecho en consola. Sí, Entonces, profe, se pueden hacer muchas cosas con la consola. Está bueno eso. pero lo que lamentablemente lo que tiene la consola es que, por ejemplo, no van a poder mostrar la carátula de un álbum, cosas así, a no ser que quieran hacerle un enlace, un link que muestre un link que se acceda a un navegador, ¿no? Pero ya, como les digo, hay detalles gráficos solamente en donde la consola queda corta, pero no quiere decir que no puedan seguir mejorándolo y dejarlo todo un chiste con consola. Lo que la profe el próximo lunes va a hacer, va a mostrarle una alternativa para hacerlo en PyQt. Es el framework que a ella le gusta trabajar. Ustedes pueden seguir ese framework si les parece conveniente, si no pueden utilizar el que ustedes crean o se sientan más cómodos. Si lo quieren hacer en web, también lo pueden hacer. Yo realmente ya no tengo tiempo para mostrarles en alguna versión. Por ahí apuntaba a lo mejor en Flash, que es más simple que Django, pero no tenemos tiempo porque ya recuerden que a fin de mes tenemos que estar entregando el práctico hecho.
Así que por eso ya les doy una mano acá entregando este script, como para que aquel que todavía, o aquel grupo que todavía no pudo hacer mucho, ya lo pueda mejorar a esto y darle un espaldarazo. Así que esa sería la idea. Gente, ¿alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? Porque ya estamos entrando en hora de cierre, ¿no? Profe, sí. Ahí hacerlo arrancar. Si quiere, le muestro la interfaz que veníamos haciendo. Ok, decime, Jorge es tu nombre, ¿no? Jorge Medina. Sí. Jorge Medina. Te pongo como anfitrión, así lo puedes mostrar. Bueno, a ver. Ahí está. No sé si se ve ahí, profe. ¿La ventanita? Sí, se está viendo. Bien, hiciste un frame. Un data grid, digamos, un frame. Hice, bueno, los botones nuevos. Esto no funciona todavía, profe, porque, digamos, está hace poco hecho. Bueno, los textbox, digamos, y el data grid, digamos, en donde vamos a ver todos los, digamos, resultados el listado, sí, del álbum, intérprete, género, discografía. Todo esto está hecho con Tkinter. Con Tkinter. Con Tkinter, sí. Sí, claro, sí, no, sí, vos te sentís cómodo trabajando con Tkinter, dele con Tkinter. Es decir, lo ideal es que te sientas cómodo y como no me sale la palabra, es decir, te sientas a gusto manejando los comandos. Es cierto, hay gente que no le gusta Tkinter porque es como muy manual muchas cosas, ¿no? No es tan cerrado, ¿no? La ubicación de los textos, pero... Es un poquito, digamos, complejo en ese sentido porque, bueno, hay que darle, digamos, alineamiento digamos, la parte de los ejes, tanto X, Y, B. Fíjese que acá yo lo trabajé en 3 frames a la parte de los botones, por ejemplo, un frame, la parte de los texts, acá de la parte de texto también un frame, y este sería otro frame, ¿sí? Bueno, entonces fui trabajándolo así de esa forma, ¿sí? Ve todo, digamos, manual, cargarle, digamos, las coordenadas, porque estas son las coordenadas, ¿sí? La altura también, digamos, el ancho, el alto, esto por el botón guardar, que por este momento yo lo tengo deshabilitado, ¿sí? Bueno, y fui trabajando, yo lo que generé fue una clase ventana. Esa clase ventana, sí, digamos, ahí creo, digamos, llamo un argumento frame, ¿sí? Y bueno, y voy haciendo, definiendo las funciones para, por ejemplo, para habilitar las cajas, para el botón guardar, limpiar. Así que bueno, es lo que voy trabajando hasta el momento, ¿sí? Y bueno, y de ahí con los chicos vamos viendo, digamos, vamos comparando con lo que van haciendo ellos de esa forma. Bueno, acá habla el botón nuevo, el botón modificar, eliminar, eso sería el ABM, la alta, baja y modificaciones. Y bueno, y acá le doy los colores de los frames. Bueno, digamos, falta todavía para pulir un montón de cosas, pero bueno. Sí, la idea es justamente ahí es donde está la idea del trabajo en grupo, ¿no? De que no sea todo, esté todo sobrecargado sobre vos, ¿no? Que lo puedas dividir con tus compañeros. Está bien. Puede ser que tus compañeros mejor no manejen toda esta línea de comandos para manejarlo bien al Tkinter, ¿no? Pero la idea es justamente de ir dividiendo subtareas, ¿no? Es decir, yo quiero encargarme de hacer la inserción, yo quiero encargarme de hacer el listado, yo quiero encargarme de hacer el guardado de la información en la base de datos. Es decir, que no estés sobrecargado vos con todo esto, porque ¿qué pasa? O sea, no es tampoco la idea del grupo, no sé si me entendés lo que te quiero decir. No, sí. Digamos, con el grupo profe, lo venimos hablando, vamos trabajando, digamos, de forma grupal, sí, por ahí, por los tiempos de cada uno es distinto, entonces, bueno, nos vamos dando una mano en todo eso,
¿sí? Pero bueno, Juan Cruz recién estuvo conversando con usted, profe, le estuvo comentando, él es compañero de grupo también, y bueno, y estamos en contacto para seguir trabajando. A ver, tampoco no es una interfaz muy bonita que digamos, la cuestión es que No, no, funcione. no, pero ya es mucho mejor tener una interfaz básica como la que vos me estás mostrando a trabajarlo en consola, ya es un paso bastante más elaborado, ¿entendés? Claro. Quiero hacer una consulta. ¿Quién es el que hizo esto? ¿Jorge? No. Jorge, sí. Jorge, ya ahí estamos viendo, digamos, la vista de cómo va a verse tu interfaz. Sí. Y en esa ventana va a pasar todo, ¿no? Vas a Claro. crear uno nuevo, vas a modificar y eliminar. Exactamente, sí. Se va a ver todo en el data grid. Bien, ¿lograste ¿eso es lo que has hecho o ya lograste conectarlo con la base? No, todavía no lo logré conectar con la base. Sí, bueno, estuvimos haciendo la práctica la vez pasada que yo le comentaba al profe que había tenido un problema, pero todavía me falta, digamos, esto es, digamos, el inicio. Porque, Está bien, es la base, el esqueleto, digamos. Después hay que... el esqueleto. Es Después, la vista. bueno, hay que ir armando todo el tema de las conexiones, ver los datos para que ingresen en los texts, y bueno, y así mismo para que se pueda Bien, mostrar. y escúchame, ¿y tus compañeros están tratando de hacerlo siguiendo esto o ellos están haciéndolo por consola? Bueno, hay compañeros que lo estaban viendo por consola, ¿sí? Y bueno, y con Juan Cruz, él también está haciendo con Tkinter. Bueno, pero digamos, vamos trabajando de esa forma y después vamos viendo qué es lo que, digamos, después hacemos una puesta en común y analizamos, digamos, cómo lo vamos a llevar al final, digamos, al proyecto. Pero esto digamos, más que todo como una muestra, profe. Digamos, después hay que consensuar, hay que ver, hay que probar también. O sea, tiene un montón de pasos, digamos, a seguir todavía. Claro, está bien. Bueno, pero van bien. Sí. Ya armamos el JIT, así que ya pudimos crear los branch, digamos, del grupo. Así que no, bueno, y ahora faltaría compartir los códigos, digamos, para ir teniendo y viendo el paso a paso. Ok. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu experiencia porque eso suma y hace que los demás también estén viendo de que se puede pelearla y se puede trabajar, ¿no? Es decir, es una alternativa a la consola que es bastante válida, ¿no? Sí, profe. La verdad que, a ver, yo lo animo a todos que trabajen porque, a ver, dificultades, vamos a encontrar dificultades en todos lados. ¿Sí? A algunos les cuesta un poco más, a otros menos. A mí no me resultó fácil esto, profe, ¿eh? No, sí, te entiendo. Entonces, me llevó horas sentado buscando información, viendo. Si bien, digamos, no lo trabajo, wow, al Tkinter, porque no, porque, digamos, nunca había hecho una interfaz gráfica con Python. Y bueno, y empezar a trabajar, a conocer, digamos, cómo poder ir avanzando. Bueno, todo eso también a uno le lleva muchas horas sentado. Seguro que sí. Mira, yo mi sugerencia que te doy es, si no tenés todavía hecho la funcionalidad para la conexión a la base de datos y demás, fíjate de lo que yo subí como código de consola, que puedes reutilizar de ahí, ¿entendés? Porque la parte de conexión es prácticamente la misma que vas a necesitar vos para tu interfaz gráfica. Acá si bien lo vamos a presentar directamente en una consola con lista y demás, o sea, es otra cosa, pero fíjate que podés reutilizar, ¿me entendés? O sea, ya tenés, por lo menos con lo que yo presenté en consola hoy,
ya tienen gran parte hecho, por lo menos un 60% del práctico hecho. Ya es simplemente ir mejorándolo, y en el caso tuyo es ver qué puedes reutilizar de la funcionalidad que presenté hoy y qué puedes adaptar para que se vaya mostrando dentro de tu interfaz gráfica. Es decir, ya vos también tenés un paso muy grande, vos hiciste ya la máscara importante que muestra toda la información. Ahora lo que te faltaría es enlazar con la parte del back, digamos, que labura con la base de datos, que trae todo eso. Ya falta menos, ¿me entendés? Ya falta menos. Sí, Así sí, que... sí. Yo tenía pensado hacer un menú también, pero bueno, ¿por qué? Porque podíamos hacer un botón de conexión, también se puede realizar un botón de conexión, así nos conecte directamente a la base de datos. Bueno, esas cositas que se van viendo a medida que uno va trabajando, profe. Okay. Todo bienvenido sea. Bueno, muchas gracias por tu participación en la clase de hoy. La verdad que suma, vuelvo a repetir eso, suma un montón. Voy a ver qué... Yo, profe, lo último para decir, que lo animo a todos mis compañeros. A ver, no es fácil, porque no es fácil. Bueno, cada uno va a elegir la herramienta que más le guste, ¿no? Y yo creo que acá la finalidad es que todos podamos aprender y, bueno, poder lograr algo que nos va a servir a nosotros como futuros programadores. Ok, sí, es verdad. Muchas gracias, gente, por participar hoy en la clase de hoy. Esto queda grabado para los próximos, para las personas que no pudieron asistir, nuevamente en el listado que tenemos en el aula virtual. Más tarde yo lo voy a estar subiendo. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Así que vayan trabajando, bajen el código que les pasé, si es que no hicieron nada todavía, vayan mejorándolos. A los que ya intentaron o están mejorando o van por otro camino, continúen así, que están bastante bien. Y el próximo lunes, les recuerdo, la profe Celeste les va a estar mostrando una alternativa con la interfaz gráfica para aquellos que quieran mejorar. La profe no les va a hacer todo el ejercicio entero, así que tengan en cuenta eso, ¿eh? Así que, pero vayan peleándola por lo menos con la consola si es que quieren ir por ese lado. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos. Que anden muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.